¿no? Por las vacaciones de Volnovich, su pareja, allí a Holbox era, ¿no? El lugar de México. Y después detectaste otros gastos también pagados por el PAMI en su momento. Sí, bueno, hemos denunciado los centros de jubilados truchos de Hurlingham, a donde se destinaron 30 millones de pesos. O sea, es que en plena pandemia, cuando todos los centros de jubilados estaban cerrados, se crearon en ese distrito, en ese municipio, justamente donde proviene el segundo del PAMI, el novio de Luana Bonovich, Rodríguez, y bueno, esos centros tenían una particularidad. Digamos, como fachada había adultos mayores que un colega de ustedes, Nicolás Guñasqui, mostró que jamás intervinieron. Y detrás de eso, los que cobraban los cheques eran jóvenes que incluso trabajaban en el PAMI y en el municipio de Hurlingham. O sea, una truchada enorme donde se llevaron 30 millones de pesos. O sea, es que en Hurlingham hay más de 26 centros y todos ellos, en su totalidad, cobraron menos de 22 millones durante todo el tiempo que duró la pandemia. O sea, claramente el uso de recursos que son de los beneficiarios para tener servicios de salud y servicios sociales que se utilizaron en favor de la cámpora. De hecho, Pero no pasó eso. no pasó. Nosotros presentamos un pedido de informe que encabezó Cristian Ritondo y que luego de un pequeño análisis de la empresa que había intervenido en una licitación que se hizo en forma de contratación directa por urgencia. Imagínate si hay algo que se sabe en el mundo es la fecha en que se va a llevar el Mundial. Parece que a Luana la agarró de último momento. Llevaron adelante una contratación directa que simula una licitación con invitaciones y donde ganó una empresa en Berazategui, también tierra de Luana Bonovich, que es trucha, digamos, porque obviamente era una casa de familia. Allí no había, bueno, Gasulla fue hasta allí y mostró también en imágenes y también La Nación que el lugar era una simple casa de familia. A pesar de eso, ganó una licitación por 13 millones de pesos. Qué bárbaro. Ahora, Que, es imparable. donde supuestamente se compraron bubucelas, banderas, Ahí está. gorros y demás cuestiones para festejar el Mundial. La verdad que el delirio de Luana Bonovich de festejar o de pensarse que por esa licitación trucha eso permitió ganar el Mundial muestra, bueno, el nivel de las personas que están manejando el PAMI. Pero no solamente eso, sino que el Luana Bonovich tiene que explicar dónde fueron esas bubucelas, esas banderas, esa enorme cantidad que se compraron. Porque yo todos los centros de jubilados que he recorrido y he hablado, y vos sabés que lo hago habitualmente, Claro, fuiste ninguno de interventora del ellos PAMI, había además. recibido ninguno del material del PAMI, porque incluso el 50% del material Claro. fue entregado a posteriori de que se jugara la final. Graciela. Sí, Ah, te decía que bueno, que esperamos las explicaciones claro. de Volnovich respecto de estas contrataciones. Y los Volnovich viajes, le ¿no? pinta... Los viajes que ustedes ¿Cómo? detectaron que había viajes también en el interior del país, de ella y su pareja, no hubo firma en el PAMI durante un tiempo, falta de controles y nadie hace nada, ¿no, doctor? Porque me parece que hay reclamos que tiene la obra social que debe ocuparse justamente de uno de los sectores más frágiles de nuestra población, que no lo hace como corresponde. Graciela, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muy interesante lo que cuenta Graciela, porque el punto es, a este pedido de informes, ¿se le da alguna respuesta o queda...? Porque la oposición juega su rol, juega su papel, pidiendo, exigiendo información sobre el gasto de la plata pública, el dinero público, en hechos o con cosas que no tienen que ver con la naturaleza de la institución. Ahora, ¿contesta el PAMI? ¿Tiene obligación de hacerlo? ¿Cómo funciona la respuesta, Graciela?
Tiene obligación de hacerlo. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, alguna de esta información por acceso a la información pública o en informes que son obligatorios. Las respuestas en muchos casos son elusivas. Y la verdad es que queremos saber, no por satisfacción propia, sino básicamente por la situación que hoy viven los jubilados. Hoy se conoció la inflación anual, ¿no? El índice de diciembre y la inflación anual, que llega casi al 95%. Los jubilados recibieron de aumentos el 72%. Imagínate cómo están sus bolsillos, pero cómo perdieron frente a la inflación con sus jubilaciones. Perdóname que vuelva. Pero a eso se suma las dificultades que tienen en todo lo que tiene que ver con el acceso a la salud. Yo recibo habitualmente reclamos y quejas por falta de turnos. La directora del PAMI habla de la libertad de elegir. Lo cierto es que con libertad de elegir y todos los jubilados tienen demoras de hasta 2 meses, 3 meses para conseguir el turno en el especialista que necesitan, en poder hacerse los estudios. Y muchas veces el jubilado, su familia, sus hijos, sacan la plata de su bolsillo y pagan para que ese adulto mayor tenga la posibilidad de acceder al costo médico, al acto médico. Pero eso es injusto, porque aquí tiene que haber una obra social que no tiene que estar a disposición de la cámpora, sino básicamente a disposición de los adultos mayores. Yo lo que le aconsejaría a Bonovich es que se dedique más a hablar con los adultos mayores. Ellos le pueden decir la situación que están viviendo en el PAMI, y está muy lejana de ese PAMI que ella relata en ese video. Y que se quede tranquila. Yo no tengo ninguna obsesión ni con ella, ni con nada. Yo tengo otras cosas en mi vida. Lo que sucede es que muchos adultos mayores reclaman y le piden intermediación para que puedan acceder. Pero además a las los funcionarios deben explicar su accionar como administradores del Estado. Deben dar explicaciones, deben tener un cumplimiento ejemplar como funcionarios. Y si no, la justicia tiene que hacer algo. Y me pregunto por esa causa que vos denunciaste por los viajes. ¿Tuvo alguna respuesta de juzgado federal? Creo que se está tramitando, como también esta de las bubucelas y también en Hurlingham la causa por los centros de jubilados truchos. Y ahí se discute, perdóname, en Hurlingham se discute algo de la política con el actual, con quien volvió a la intendencia, el hombre Zabaleta, ¿no es cierto? Sí, ojalá que un hospital que está para terminarse, que el PAMI volcó para construir la candidatura de Rodríguez y de todo su grupo político en Hurlingham para competir justamente con el intendente que ha regresado, Zabaleta, al municipio, no implique también un golpe a las prestaciones que hoy estaban recibiendo los afiliados del PAMI, porque ahí también, cuando Zabaleta dejó el municipio, por ejemplo, se firmaron una cantidad de acuerdos entre el PAMI y el municipio de Hurlingham que no se explica por qué no lo firmaron un año antes, 2 años antes. Por ejemplo, este programa Plaza PAMI, que realmente lo que ha servido fue para contratar mano de obra de militantes de la Cámara. Pero Ara cree que está a punto de asumir, ¿no? Como secretario gubernamental, tuiteó esto y te quiero mostrar para que opines sobre este tema. 2 meses con el IPC del 5% marcan una tendencia a la desaceleración inflacionaria y el inicio incipiente de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo del salario. Y con eso, mejorar el humor social en un año clave para definir el futuro de la Argentina productiva. Está optimista Aracre, ¿no? Sí, me parece que entró en el mundo de Narnia, ¿no? Ayer veíamos también un video del presidente donde hablaba de sus logros. La verdad que todos sabemos lo que estamos pasando por una inflación creciente, que fíjate que con los precios controlados, con un tope del 4%, las cosas han subido mucho más, con
servicios que han suspendido por suerte, ¿no? Los aumentos, porque si no la gente le impactaría de lleno en los bolsillos, con una serie de cuestiones de control que evidentemente están fracasando. Como van a fracasar, porque estas cosas ya se hicieron antes, son viejas recetas que Massa pretenden vendernos con humo nuevamente, y que van a fracasar porque han fracasado históricamente en la Argentina. Esperemos que no fracase como han fracasado en otros momentos, con una crisis económica que incluso hasta han llevado a la hiperinflación en el país. Es que el gobierno festeja la inflación, evidentemente, ¿no? Hoy lo dijo Cerruti, ¿no? Sería Cerruti en el País de las Maravillas. Porque Willy, la verdad que 95 dio la inflación anual, y me parece que no está muy bien para festejar, ¿no? No, para nada. La verdad que el tuit de Aracre te hace acordar la frase de Guzmán en mayo, cuando te decía Martín Guzmán, el ministro que huyó del Palacio de Hacienda antes que explote todo, que le iba a explotar a él, lógicamente. Él decía que, me acuerdo perfecto, que en marzo, dice, desde marzo la inflación va a ir bajando, va a ir cediendo. Y ves que cometen el mismo error, porque ponen los deseos frente a lo que es la realidad. Correcto. Y lo ves también ahora en el jefe de gabinete de asesores, Aracre, que también era muy amigo de Guzmán, así que ahí tenés... ¿Nos atiende si lo llamamos? Porque una genética parecida. No quiere atender. Pero comete el mismo pecado. Pero además, fíjate, Hugo, esta trampa discursiva del gobierno, porque claro, siempre lo dice Willy y lo dice muy bien, lo marca bien. La inflación se compara mes versus mes, igual mes de este año versus igual mes del año pasado. O sea que subió respecto al mes pasado. Claro, el año pasado, en diciembre del 2021, la inflación fue del 3,8%, es decir, subió más de 2 puntos la inflación en diciembre del 2022. Y además hay que decir que los mismos que hoy la festejan a la inflación, tener la inflación más alta en más de 3 décadas, desde 1991, son los mismos que entre 2015 y 2019 se espantaban y hablaban de la macrisis y hablaban del club del helicóptero por tener inflaciones del 2 y el 3% mensual. Hoy tenemos el doble. Graciela, agradecido de contacto. Hoy tenemos la inflación más alta de los últimos 30 años. Qué dato, todos los ¿no? argentinos que tenemos alguna edad, como algunos de nosotros, sabemos lo que eso significa. Habrá que decirle a Aracre que no cierra su tuit, no cierra esta inflación con algunas de las cuestiones que ayer se anunció Massa, por ejemplo, pidiéndole a los sindicalistas que la variable de ajuste sean los salarios y los ingresos de los trabajadores. Así como este gobierno ha aplicado un fenomenal ajuste a los jubilados que han perdido, fíjate, el promedio, el aumento jubilatorio del último año fue el 72%. Después te lo disfrazan con bonos, pero la gente, lo que hoy la jubilación mínima que gana el 75% de los jubilados en la Argentina es de 51.000 pesos. No llega a la línea de la indigencia. Que Aracre con una mano en el corazón nos diga si un adulto mayor o una pareja de adultos mayores puede sostenerse con eso. La última, Graciela, agradeciéndote de nuevo, hablando de jubilados, ¿cómo están las jubilaciones de la vicepresidenta? Bueno, las jubilaciones de la vicepresidenta están por las nubes, muy lejos, por supuesto, de lo que ganan no se hizo nada, el los ANSES no hizo jubilados de nada. la mínima. La causa está en la Corte. Nosotros hemos presentado un recurso de queja que está en este momento en la Corte. Se han presentado personas muy prestigiosas y muy reconocidas, como el doctor Sapsay, el doctor Herrero, el defensor del pueblo de la tercera edad, para defender y apoyar la posición, para ser amigos del tribunal. Ojalá la Corte se involucre para cesar esta injusticia que implica que Cristina cobre casi 7 millones de pesos y que además pretenda cobrar un retroactivo de más de 120 millones de pesos. La Argentina del si presente. la Corte no interviene, eso queda firme. Correcto. Y Cristina se llevaría ese botín, un nuevo saqueo en este caso, a las arcas de los jubilados y pensionados en la Argentina.